Venimos de los hermosos días de Purim y también venimos de haber leído en la Torá la Parashá Tzav. Vamos a tratar de unir un poquito entre la sección de Tzav y la Megilat Esther que tan felices nos hizo los días de Purim. Vamos a empezar con la Megilat Esther que la hemos leído en Purim. En un momento, en el capítulo 4, Esther le dice a Atag era el secretario de Esther, que vaya y le diga a Mordejai, y esta es la pregunta que le hace Esther, que le manda a decir a Mordejai. Y le dice así: Batikra Esther le Atag, llamó a su secretario Atag, que Jajamín dicen que Atag es el famoso profeta Daniel. Y le fue con una pregunta, con una premisa particular. Le fue a preguntar la edad que quería saber Mazé ve'almazé. Mazé ve'almazé. ¿Qué significa Mazé ve'almazé? ¿Qué significa esto? Mazé es ¿qué es esto? ¿Y por qué vino esto? Doblemente dice ¿qué es esto y por qué vino esto? Significa cuál es la raíz, cuál es la causa de todos los inconvenientes que vino Amán a querer destruir al pueblo de Israel. Entonces, en palabras es la dat, ella quería saber, más de qué es esto, por qué vino esto, ve'almazé y por qué esto. Repite 2 veces la palabra ze. Ze es esto, ¿qué es esto? ¿Y por qué esto? Aparentemente es una redundancia, Tranquilamente podría haber dicho, ¿por qué vino esto? Pero no dice eso la Megilá en el capítulo 4, dice, ¿por qué esto? Y sobre ¿por qué es esto? Repite y redunda lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos explicar qué es esto y por qué esto? ¿Por qué esta redundancia? Esa es la pregunta que podríamos hacer a la Megilat Esther cuando pregunta la raíz, el origen de todos nuestros males, de todos nuestros amanes que vienen, Hasbe Shalom, a querer destruir lo aleinu que así nunca suceda. Bueno, eso con respecto a la Megilat Esther. Ahora, con respecto a la Parashá Tzav, que hemos leído en el Shil esta semana, hay una mitzvah especial. Todo esto vamos a mencionar la Parashá para después tratar de vincularlo con Purim y tratar de sacar, como siempre, un mensaje. Entonces dice acá la Torah, Vaida ver Hashem el Moshe, como siempre, Hashem se dirige a Moshe, que le diga a los Kohanim, de vuelta, Ze, esto es lo que yo quiero que le digas a los Kohanim, a los sacerdotes, Ze Adabar, Asher, esto es lo que quiero que tú le cuentes a los sacerdotes. Entonces así empieza la parashá de Tzav, con la orden, la premisa de Hashem a Moshe, y le dice que dice Zot Torata Mija, Akrevot Aaron, Lifnei Hashem el Mizbeach. Veidaber Hashem Moshe, Ze Korban Aaron Ubanam. Esta es la ofrenda de Aarón en el día de su iniciación, en el momento cuando los Kohanim comienzan su tarea en el Mishkan, el Beit HaMikdash. Minjá, tenían que traer un preparado de sémola, harina, sémola con aceite, hacer toda una masa. Esa masa, dice acá la Torá, Mahatzitá Baboker, quiere decir que a la masa, Mahatzitá, hay que dividirla, a esa masa se la divide, y una vez que se la divide, es una ofrenda, como dice la Torá, Baboker, una a la mañana, y la otra mitad, dice Mahatzitá, la otra mitad, Baerev, a la noche. Entonces se hace la masa, la sémola, harina, se la mezcla, se hace la masa, se la divide, una parte a la mañana y otra a la tarde, a la noche. Eso es lo que dice que es el Corbán, la ofrenda, y esto se quemaba, y eso se llevaba como ofrenda de los Kohanim en el día de su iniciación,
Y como nos dicen los Jajamim, no era únicamente en el día de la iniciación, como dice la Torá, Tamid, siempre. Quiere decir siempre que esto era todos los días que era Bet HaMikdash, todo el tiempo que está erigido el Bet HaMikdash, los Kohanim tenían que hacer, los hijos de Aarón y sus hijos tenían que hacer la masa, dividirla, un corbán se ofrendaba, se quemaba de día y otro Erev, otro a la noche. Así nos dice la Torá y nos dice Tamid. Tamid significa constantemente, en forma perpetua. Significa que esto es mientras hay Bet HaMikdash, como dije antes, acá dice la Torá, Mijá Tamid, Mahatzitá, Baboker, Mahatzitá, Baerev, es algo constante. Como dije antes, no solamente en el día de la iniciación, sino constantemente los hijos de Aarón, descendientes de Aarón, tenían que llevar esta ofrenda, no animal como estamos acostumbrados, sino este preparado, sémola, solet, con aceite, se dividía. Entonces Jajamín preguntan, ¿qué es esto de estar llevando una ofrenda dividida? Generalmente a Boreo Olam se lo vincula, se lo relaciona con lo entero, con lo íntegro. Si una persona viene al Bet HaKnesset, viene al Shil y dijo, Rabino, sucede, créanme que sucede, Rabino, le traigo un horno, pero está usado, un poquito viejo, un poquito arrumbrado, no sé, alágicamente es un problema recibir, como diciendo, en tu casa te vas a comprar uno nuevo y acá me traes uno viejo, no es dignidad, no es kavod para Boreo Olam, ¿se entiende la idea? No es honorable, al Bet HaMikdash, a Boreo Olam, alágicamente, al Shil, hay que dar lo mejor de lo mejor, que brille, porque Boreo Olam está en la integridad. Y así vemos en las ofrendas, una ofrenda que tenía una mella, no podía ser ofrendada para Hashem. Y acá nos dice la Torá en forma, realmente debemos entender por qué la ofrenda era Mahatzitá Baboker, Mahatzitá Baerev. Una mitad a la mañana y otra mitad a la noche. ¿Cuál es el problema? Lleva uno entero a la mañana y otro entero. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Mahatzit? Mahatzit significa algo partido. Y cuando hablamos de ofrenda, tratamos de que sea un entero, algo íntegro, algo shalem, algo completo, para entender que Boreo Olam está en la integridad, nos hace íntegros, nos llena. ¿Cómo es que la mitzvah de los Kohanim diariamente era mitad a la mañana y mitad de la masa a la noche? Eso es algo muy interesante que debemos entender. Zeadabar, también dice la palabra Zeadabar, esto es lo que deben hacer los Kohanim todos los días, mitad a la mañana, mitad a la noche, y preguntamos, ¿qué es esto de la mitad? Bueno, vamos, manos a la obra, vamos a tratar de explicar por qué esta ofrenda es Hatzi, es mitad. Entonces, para poder comprender este concepto, cuando hablamos de mitad, directamente pensamos en la famosa mitzvah que también hemos cumplido en Purim, víspera de Purim, la famosa mitzvah de Mahatzita Shekel. Eso es lo que dice la parashá Kitizá, que como es sabido, la sección de Kitizá está hablando de la cápara, de la expiación del becerro de oro. Y en la expiación del becerro de oro, la Torá dice que como expiación la persona tenía que llevar de vuelta Mahatzita Shekel, mitad de la moneda. Que quizá dice la Torá, Ze, y fíjense cómo dice la Torá, Zeitnu, esto de vuelta. Esther dijo esto, la parashá que estamos ahora dice, esto es lo que tienen que hacer en Parashá Kitizá, cuando habla de la capará, de la expiación del becerro de oro, dice, Ze, de vuelta, Zeitnu, esto es lo que van a dar, la famosa mitzvah de Mahatzita Shekel, la mitad de una moneda. Jajamín pregunta, ¿cómo puede ser la mitad de una moneda? Agarrás una moneda de medio shekel, en Israel, medio shekel, 1/2, la partís, ya no tiene valor, ya está. Si vos agarrás una moneda y la partís, esa moneda ya no tiene valor. Entonces explican los Jajamín que shekel, no podríamos explicar que no es una moneda, sino es un peso, es una medida, shekel, algo de plata, el peso que vale la plata. Es una medida, pesa
entonces tenías que hacer una, de vuelta como hablamos antes, y lo relacionamos por eso, tenías que agarrar la plata, fundirla y hacer un shekel entero, partirlo. Entonces la mitad, medio shekel, es lo que la persona tenía que llevar al Beit HaMikdash para obtener su capará. Muy bien, entendimos esto. No es la plata, es el material, se corta la mitad, medio hatzi shekel, la mitad del shekel se lo lleva como expiación por el famoso becerro de oro. Vamos a preguntar, ¿por qué la mitad de vuelta? Lleva uno entero. Tenés que agarrar, hacer uno, explican los jajamín, cortarlo como hablamos al principio, y esa mitad, y eso te expía. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué mitad? Generalmente, como hablamos antes, lo volvemos a repetir porque se repite, uno podría pensar que vamos a decir, conectarse con Boreolam nos lleva integridad. ¿Por qué mitad? ¿Por qué mahatzit? Preguntamos que la ofrenda de los Kohanim en Parashat Tzav es mitad. Y también acá vemos que lo más terrible que nos pasó como Am Israel, el becerro de oro, la desvinculación, la desconexión completamente con Boreolam, el becerro de oro, ¿sabés cómo expiás? Con media moneda, agarrás la plata, la dividís de vuelta y esa media moneda te expía. ¿Cómo puede ser? ¿Qué nos está diciendo la Torá? ¿Qué nos viene a enseñar? ¿Qué nos viene a iluminar la Torá para poder ser mejores Yehudim? Entonces explican los Jajamim que nosotros hoy en día, en forma general, estamos expiando prácticamente por dos cosas. Dos cosas es nuestra expiación. Estamos en el Galut y estamos esperando al Mashiach y nos estamos reivindicando y nos estamos recuperando. Y esa faceta recuperatoria tiene dos ramas, dos cosas que hay que tener en cuenta. Como las mismas Lujot, como las mismas tablas que bajó Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu bajó del monte Sinaí dos tablas. ¿Por qué son dos? Hubiera bajado una suficiente. ¿Por qué son dos tablas? Entonces nosotros sabemos que la raíz de las dos tablas es mitad, tiene que ver nuestro vínculo, nuestra relación con Boreolam. La tabla, nuestra relación con Boreolam. La segunda tabla es nuestra relación con la sociedad, con el vínculo con la gente. Entonces hay dos caracteres que tiene el ser humano. Nuestra cuestión ritual, el kasher y todas las cuestiones que nos vinculan, que nos conectan con el Creador. Y también lo social, estar bien con nuestro entorno, la ética, la moral de estar bien con la sociedad. Esas son las dos cosas. Entonces, para ir al punto, el becerro de oro, ¿qué es lo que originó? Un desvinculamiento con Boreolam, la mitad. El becerro de oro es idolatría. Entonces eso es la mitad. Entonces la capará es la mitad. La otra mitad es nuestra relación al prójimo. Entonces dicen los Jajamim en diferentes lados del Talmud, distintos lados del Talmud, que hoy en día estamos expiando. Hoy en día estamos pagando, vamos a decir, dos responsabilidades. Lo que se originó en el becerro de oro, que es nuestra falta de conexión con Boreolam y nuestra falta de sensibilidad con el prójimo. Como pueblo de Israel, las 12 tribus que lo tiraron, 10 tribus tiraron a Yosef, a Tzadik, al pozo. Hermanos, las tribus de Israel, dicho sea de paso, y vale el carácter para mencionarlo, que la palabra ze es la zain vale 7 y la hei vale 5. 5 más 7, 12. Ze es 12, las 12 tribus, la capará. Nosotros en Yom Kippur, en la Bodá, nosotros mencionamos en Musaf los 10 Arugei Malhut, los 10, vamos a decir, Rabbi Akiva, que murieron a manos de los Rashaim, de la gente malvada. Quiere decir que en el día más sagrado del año estamos hablando de que Hasbe Shalom Hashem se cobró la vida de los tzadikim. ¿Qué tiene que ver Yom Kippur con esto? Porque dijimos antes, Yom Kippur tiene que ver
con el becerro de oro, y Yom Kippur tiene que ver también, como dice el Talmud, que cada desgracia de Israel estamos pagando dos culpas: la responsabilidad del becerro de oro y la falta de sensibilidad de un hermano a otro hermano. Porque como dice la Torá, que cuando lo tiraron a Yosef al pozo, Vayeshvu lejol lejem, se sentaron a comer pan. Insensible, tirás a un hermano y te pones a comer pan. ¿Qué es esto? Estamos justamente responsables haciendo el tikkun, arreglando la hermandad, volver a esa unión. La unión significa con Boreolam y no menos importante la unión con el entorno. Como dice, todos los días nosotros rezamos a la mañana y en Shirat Hayam, Az Yashim Moshe Ubene Israel, nosotros decimos y evocamos cuando se abrió el mar rojo. Y nosotros decimos al principio de la Shirá, este cántico tan precioso de agradecimiento a Boreolam, Ze Keli Ve'ambeu. Este es mi Dios y lo voy a glorificar. Este es mi Dios y lo voy a ensalzar. Ambeu es el Beit HaMikdash. ¿Dónde estaba la gloria de Boreolam? La gloria de Boreolam estaba en el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash es la Shejiná. ¿Y cuándo está la Shejiná? Evidentemente cuando uno está en conexión con Boreolam. Y la Shejiná está cuando hay Shalom Bait. Cuando hay Shalom y uno está en mancomunión con la sociedad, ahí está la Shejiná. Si uno está peleado con la gente, la Shejiná se escapa. El Beit HaMikdash representaba estas dos cosas: el vínculo ritual con el Creador, y como nosotros sabemos que el Beit HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam, por el odio de la gente uno con el prójimo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos enmendando de vuelta y queremos que se queremos que se reconstruya el Beit HaMikdash. ¿Para qué? Punto número 1, para que la Shejiná baje, unirnos de vuelta a la presencia divina. ¿Y cómo nos unimos a la presencia divina? Por supuesto, uniéndonos entre nosotros. Estamos haciendo takaná, ze, keli ve'am ze, de vuelta la palabra ze. Entonces, ze, cuando habla del becerro de oro, la capara es zeitnu, esto van a dar majatita shekel, la mitad. Ahora, la otra mitad es el amor al prójimo. La otra cara, quiere decir que la moneda tiene dos caras, como siempre habla de la moneda. Una cara es el contacto con Boreolam. La otra cara es el contacto con la gente que no es menos, que es importante. Ze itnu. Como nos dice la Torá. La Torá nos cuenta que Yosef, Jacob Avinu, nuestro patriarca Jacob, le dice a Yosef a Tzadik: anda a ver el shalom, anda a buscar el shalom, anda a buscar el shalom de las 12 tribus. Y ahí fue que lo tiraron al pozo. Y nos cuenta la Torá que Yosef se encontró, Jajamín dice que era un ángel, y dice la Torá, Nasu Mizé, se fueron de Ze, se fueron de la unión de las 12 tribus. Dice la Torá claramente, Nasu Mizé, se fueron del Ze, se fueron de la unión, se fueron de la capará. Y es ahí que lo tiran a Yosef al pozo. Entonces hay dos Ze. Y ahora podemos entender lo que dijo Esther Amalque. Esther Amalcá dijo, volvemos a repetir, que le preguntó al más Ze, esto es lo que dice Esther Amalcá. La data, ella quería saber más Ze, el primer Ze, más Ze, ¿qué es esto? Veal más Ze. ¿Cuál es el Ze? ¿Cuál es el Ze? ¿Qué es esto? ¿Por qué viene esto? Hay dos Z, dijimos al principio. Eso la reina Esther puntualiza y dice que hay dos Z. Espiritual y la relación con el prójimo. Ritual y social y moral. ¿Cuál de los dos Z el pueblo judío pecó en la época de Persia, en la época de Ahasverosh? Entonces le dice Mordejai, dice el Talmud, que son los 12. Nosotros sabemos que no dice el Talmud, pero el Talmud mismo pregunta, ¿por qué Am Israel sufrió tanto y mereció Haz Shalom un susto tan grande? La Torá, la Gemara trae dos motivos. El primer motivo es que en la época de Nabucodonosor, cuando él hizo una esfinge de él mismo, cuando él erigió una estatua y dijo a los Yehudim, arrodíllense,
el pueblo de Israel se arrodilló y no habían enmendado todavía ese pecado. Entonces uno es idolatría, becerro de oro, ritual, relación con Boreolam. Y el segundo motivo que trae la Gemara, Nenum, Seudash y los Torashá, tuvieron placer, pensaron en ellos mismos, fueron a comer. Mordejai les dijo, no vayan a la Seudat a Hashverosh, no vayan a la Seudá. Y ellos fueron, pensaron egoístamente en el placer de ellos mismos, sin pensar en el prójimo. Esos son los dos motivos que trae la Gemara, y eso es lo que contesta Mordejai a Esther. Vos querés saber Ze, vean más Ze. ¿Qué tipo de Ze? Menciona 2 veces la palabra Ze. Ze, valor numérico 12. ¿Cuál es el problema de las 12 tribus? ¿El problema de la idolatría o el problema social, el problema moral, el problema de la relación uno con el otro? Dice la Gemara, dice Mordejai, son los dos. Dice la Gemara, se arrodillaron a la esfinge de Nabucodonosor y no habían subsanado ese error en la generación de Ahashverosh. Y Nenum, Seudato, Yeloto Rashá significa tuvieron provecho comieron en la comida de Ahashverosh. Y como nos sigue diciendo más profundo, el Talmud nos dice, los Yehudim comieron de la comida de Ahashverosh, y como ya explicamos, a Ahashverosh le había servido una comida en los recipientes del Beit HaMikdash. Ellos tomaban vino, comían, todo con los recipientes del Beit HaMikdash. Puede haber tanta insensibilidad. Poquito tiempo atrás se destruyó el Beit HaMikdash y vos estás tomando usufructo egoísta. Ahí te comparás a los hermanos de Yosef, que tiraron a Yosef al pozo. Vayeshvu lechol lechem. Se sentaron a comer. Acá pasó lo mismo. El Beit HaMikdash, ze kelivian veu. El Beit HaMikdash, la gloria de Boreolam, la relación con Hashem, la relación con el prójimo, está destruida y vos plácidamente te sentás a comer. ¿Dónde está tu Neshume? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu Yadud? ¿Dónde está tu ser? Entonces, estás comiendo con el tenedor que los Kohanim agarraban y daban vuelta, los Korbanot, con esos mismos Mislagot, con esos mismos tenedores vos vas y comés lo que Ahashverosh, Hasbe Shalom te ofrecía. Por eso dice el Talmud que hubo una mana rayá. Es el segundo C, el primer C y el segundo C, la idolatría y también la falta de sensibilidad del amor al prójimo, como claramente nos dice el profeta Nehemia. Nehemia nos dice, vamos al punto, Ze Elokeja Israel. Cuando los Yehudim hicieron el becerro de oro, dijeron, Ze Elokeja, este es mi Dios, Hasbe Shalom, Ze Elokeja. Y después lo buscan porque está en el capítulo 9 de Jeremías 18. Ze Elokeja Israel, este es mi Dios, Hasbe Shalom. Pecaron en el Ze, Ze Kelivian Veu, pecaron en el Ze. Y pecaron en el Ze Itnu, esto van a dar. Entonces, lo que nos dice en la Parashat Tzav, habla de los Kohanim. ¿Quiénes fueron los responsables del becerro de oro? Específicamente los Kohanim. Moshe Rabbeinu subió al Shamaim, Moshe Rabbeinu subió al cielo. ¿Quién quedó responsable? Aarón HaKohen, el hermano. ¿Quién fue el de la responsabilidad en definitiva del becerro de oro? Aarón HaKohen. Entonces en Parashat Tzav le dice, Mahatzitova Boker, Mahatzitova Erev. Mitad a la mañana, mitad a la noche. Con esto hace capará, con esto redime su parte. Los Kohanim, los hijos de Aarón, constantemente Dorvador, generación tras generación, tienen que rectificar una parte del pecado. Mahatzita Shekel. ¿Qué es lo que tienen que rectificar? Agarrar la masa que hablamos antes, cortarla mitad a la mañana, mitad a la noche. Esa es la responsabilidad de los Kohanim. Como Am Israel, nosotros tenemos la otra responsabilidad. Ze significa lo que dice, el ángel le dice a Yosef Atzadik, Nasumi Ze, se fueron de esto, del Ze, valor numérico 12, se fueron de la unidad, de las 12 tribus, tienen que estar unidas. Como ya hablamos en otra oportunidad, que el mes de Adar tiene que ver con Yosef Atzadik,
Por eso es que es Mazal Dagim. Dagim significa peces. Dagim es peces, no pez, sino peces. Uno fijándose en el otro. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaim. Como dicen los Jajamim, que el mes de Adar es el mes que ilumina e irradia la luz de Yosef Atzadik. Yosef por eso es peces, porque Yosef Atzadik es Porat, es fructífero como los peces. Eso es Yosef Atzadik, porque es Piscis, 2 peces, porque es doble, ningún mes es doble, hay un símbolo de doble. ¿Por qué? Porque uno con el prójimo. Por eso es que en Purim nosotros tenemos la mitzvah de Mishloach Manot u Matanot Levionim. Hay 2 cosas. Mishloach Manot es llevarle un regalo uno al prójimo. Mishloach Manot, uno le entrega al otro. Y Matanot Levionim, llevarle a los pobres, regalos a los pobres. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo subsanamos el pecado de la moral, de la ética que haya hermandad a Israel? No solamente dándole algo al amigo, porque obvio que le vas a dar a tu amigo, si es tu amigo. Es tu amigo, seguro que le vas a dar. Pero a veces desdeñamos a los pobres. ¿Qué tengo que ver yo con el pobre? Nos dice Purim, no solamente le tenés que dar a tu amigo. Es normal darle a un amigo. Te hizo un favor, le retribuís, le das Mishloach Manot. No te cobra plata un amigo. En Purim viene, entonces le das un Mishloach Manot. Es una forma de retribuir favores a tu vecino amigo, etc. Pero Matanot Levionim, ¿quién? Dicen los Jajamín, ¿quién es el levión más grande que hay? Yosef Atzadik. Los hermanos lo agarraron a Yosef y lo tiraron al pozo. Entonces no te apiadaste del pobre. ¿Quién es el pobre? El pobre es Yosef Atzadik. Por eso en Yom Kippur no solamente enmendamos, como nosotros hasta ahora sabíamos, el becerro de oro, sino también dicen los Jajamín, ¿por qué hablamos de los 10 Arugei Malhut, los 10 Jajamín que murieron? Como claramente dice la Tefilá en Yom Kippur, que vino el rey Has Veshalom y mató a los Jajamín y le preguntó, ¿ustedes ven morir por la culpa de que ustedes son los representantes de los hermanos de Yosef que vendieron a Yosef por un simple par de zapatos? Tal cual está escrito en la Tefilá de Yom Kippur. ¿Y por qué está en la Tefilá de Yom Kippur? Para enseñarnos que tenemos hasta el día de hoy que enmendar estas 2 cuestiones rituales, conectarnos más con Boreolam, y cuestiones con el prójimo. Mishloach Manot, llevarle regalos a los amigos, ¿por qué no? Pero enfatizar Matanot Levionim, darle a los pobres. ¿Qué tengo que ver yo con un pobre? ¿Qué culpa tengo yo que el otro es pobre? Así como Yosef Atzadik es un pobre y vos no te apiadaste, nosotros hoy debemos apiadarnos de Yosef Atzadik y así cumplir la otra cara de la moneda. Mahatzita shekel, la mitad de la moneda es zeitnu, la mitad, zeitnu, es la cuestión ritual. Pero después Nasumi se, después está lo que ustedes se apartaron de la hermandad, lo que le dijo el ángel a Yosef. El ángel a Yosef, esta es la otra cara, la cuestión, Beabtale reja camoja, amar al prójimo, al amigo y a los pobres, a los menesterosos, a toda Israel, distribuir la tzedaká, mahatzit, como nosotros sabemos que la mitzvah de víspera de Purim es dar mahatzita shekel. Nos venimos a enterar ahora que mahatzita shekel es la mitad. Preguntamos al principio, ¿por qué la mitad? Da un entero. No, ¿por qué? Porque en Yom Kippur y ahora en Purim también, eso es lo que le dijo Mordejai a Esther, tenemos que expiar por las 2 cosas, la cuestión de las primeras partes de la Lujot, nuestro vínculo con Hashem, y la segunda parte de la Lujot, nuestro vínculo con la persona. Eso es lo que pregunta Esther Amalcá, eso es lo que dice Esther Amalcá. Ella quería saber, la dat, dice acá, la dat mazé, ¿qué es esto? ¿Por qué vino esto? Veal mazé, y redunda. ¿Y por qué vino esto? En 2 oportunidades redunda, no es una redundancia, sino, como explicamos antes, hay 12 tribus. Ahora, ¿cuál es el problema de las 12 tribus? El problema de las 12 tribus son 2, la cuestión con Hashem y la cuestión con el prójimo.